Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias con la participación de Camilo Mirosevich. Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de Libertad de Palabra. Yo, Camilo Mirosevich, reemplazando a el titular, a don Hugo Covarrubias, que está en Chipre, supuestamente en un congreso, cosa que yo a esta altura, después del informe de la Contraloría, dudo mucho que esté en una actividad con la profesora Carla Lara. Bueno, le mandamos un gran saludo, un abrazo, porque además Hugo está escuchando este programa, monitoreando, fiscalizando que no digamos cosas inapropiadas que haya en contra de la moral. Aprovecho de saludar a nuestros periodistas que hacen posible nuestra programación, a David Valenzuela y a don Francisco Saavedra, que son los controladores y los que están detrás del esfuerzo de programación de la Radio Universidad Central. Y voy a presentar a continuación a mi coanfitriona, en primer lugar, a la profesora Milén Valenzuela. Milén es abogada y profesora de Derecho Constitucional y en general de Derecho Público, y se ha especializado entre sus distintos temas en, tú me corriges, Milén, si lo digo mal, dale. Grupos vulnerables y personas que están sujetas a un especial, ¿no es cierto? Claro, ahí sí, bueno, hay toda una discusión, pero grupos vulnerabilizados sería Claro, mejor. bueno, hay que tener mucho cuidado Sí, con las exacto, palabras. mucho cuidado. Yo suelo equivocarme. Y invité a Milén hoy día porque le pedí que me acompañara para poder tomar la entrevista hoy día a un gran invitado que tenemos. Y antes de presentarlo, digo, invité a Milén porque la profesora Milén Valenzuela se ha dedicado, dentro de los múltiples temas en su carrera profesional, una larga carrera profesional, No tan al tema, larga. Eso suena como mucho al años. tema desde básica ya tú estás ya dedicada a estos temas, ¿no? Pre-kinder, al tema indígena, ¿no? Y en el área es una persona reconocida que no solo ha escrito, sino que se ha dedicado profesionalmente al tema, al punto de haber sido consejera de la CONADI, que es de las posiciones oficialmente reconocidas más relevantes en este tema, y por eso entonces le pedí que me acompañara a este programa, donde vamos a entrevistar a un tremendo invitado, el director nacional de la CONADI, don Álvaro Morales Catrileo, que es abogado también de la Universidad de Chile, y además tiene también una larguísima trayectoria en gestión pública vinculada con los temas indígenas, y también tiene una trayectoria académica como profesor, primero de Derecho Civil y después de Propiedad Indígena, e incluso profesor acá en nuestra universidad en el Magíster en Derecho Inmobiliario Registral, precisamente profesor de Derecho de Propiedad Indígena, que es uno de los grandes temas, y también grandes temas de conflicto. Entonces, muchas gracias, director, por acompañarnos. Muchas gracias, Camilo. Te damos la mano. Marileo por la mano, Marileo, por si me está eso, escuchando. eso. No me perdonaría él tenga esa presente. Eso. Y bueno, hoy día el tema que tenemos, por eso le agradecemos que nos acompañe nuestro director nacional, es con ocasión de un seminario que está organizando otro profesor, que es el profesor Sergio Fuenzalía, que va a estar la próxima semana, y que tiene que ver con los resultados de la Comisión de Paz y Entendimiento. El director le ha tocado estar en primera persona, conocer esto, entonces queremos preguntarle y que nos cuente en este espacio. Tenemos un espacio que es relajado, un espacio de libertad de palabra, ¿no? Yo siempre digo, en general, nosotros los académicos tenemos más libertad de palabra, los funcionarios públicos tienen muy poquita libertad de palabra, pero la idea es conversar de manera más relajada posible, a pesar de que este programa queda grabado, sí, hay que decirlo, y queda en YouTube, entonces es una prevención importante. Entonces quiero partir preguntándote, Álvaro, ¿cómo ha sido, cuál es la necesidad primero de haber conformado esta comisión y después de haber logrado este acuerdo casi por unanimidad, que es prácticamente una cosa inédita, ¿no? Sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, ¿eh? Siento que
este es uno de los temas que van a convocar la atención pública, más que inclusive ahora durante los próximos meses, dado que el informe de la Comisión Paz y Entendimiento primero vio la luz, que era algo que muchos dudaron desde el inicio, y segundo, el presidente en su cadena nacional anunció que esto pasa a consulta indígena, que estamos trabajando ya en ello. Por lo tanto, es la primera de las 9 comisiones en democracia que se han abocado a la materia indígena, que va a pasar a territorio, a escuchar la voz del pueblo mapuche, en este caso, una consulta territorial de Biobío a Los Lagos, y donde estamos con todo el aparataje público enfocado en ello. Y la pregunta es ¿por qué estamos en esta situación? Y yo creo que es muy importante visualizar. Y en materia indígena, el arco de los tiempos es muy distinto a lo que acostumbramos en Occidente. El calendario gregoriano nos juega unas pasadas que en materia indígena corren distinto. De hecho, estamos en el mes del Año Nuevo, hay muchas diferencias, pero también una diferencia en la cosmovisión en cuanto al tiempo, dado que hay un tiempo que es circular primero, ¿ya? Y ese tiempo circular hace que esto sea muy parecido, no sé si vieron la serie Dark, que es una serie sesuda danesa que genera viaje en el tiempo y efecto del pasado en el presente y así en el futuro de manera circular. No quiero enredarlo, pero en materia indígena el tiempo es circular, por lo tanto el pasado está con nosotros e incide en el presente y el futuro y se retroalimenta. Entonces, cuando uno habla de temas indígenas, primero hay que posicionarse en esa otra mirada, y segundo, cuando uno vaya a la mirada occidental respecto a la materia indígena, estamos hablando de un periplo que acompaña todo el desarrollo de la República Chilena, desde 1813 en adelante, los primeros decretos en materia indígena, y una cantidad de legislaciones que generan un enmarañado, diría yo, vínculo entre historia y legislación. Por lo tanto, eso convive en estas visiones, y para poder entender por qué estamos hablando nuevamente de temáticas indígenas a través del informe de la Comisión Paz y Entendimiento, hay que saber que acá hay una historia que todavía no se aleja de nosotros, que convive con nosotros, que nos acompaña, y que al revés de muchas políticas públicas chilenas que intentaron soslayar, invisibilizar, barrer bajo la alfombra la cuestión indígena, desgraciadamente, diría yo, para todos los que tuvieron esa visión, es una temática que ha sobrevivido 300 años de guerra de Arauco, 200 de estados chilenos, claro. Y hoy día, con una legislación que es proteccionista, es la segunda proteccionista de la historia en materia indígena, estamos también ante un cambio social que no es menor, y que yo creo que se refleja bien en el crecimiento de la autoidentificación indígena entre el 2002 y el 2017, los dos últimos censos, el 30 de junio, salen los resultados del nuevo censo, estamos atentos a la materia indígena, pero ha habido una triplicación al menos del componente indígena en Chile, que no es porque estemos reproduciéndonos más rápido, digo siempre yo, sino ha habido un cambio en la psique de la sociedad chilena que ha pasado a mirarse a sí mismo, a auscultarse y a reconocer su componente indígena. La dignificación un poco, ¿no? Así es. Hoy día las miradas de los derechos humanos, de los grupos vulnerables, minoritarios, han ido comulgando de diversas formas, y la indigeneidad que habita en la chilenidad se ha ido posicionando progresivamente, no solamente en los individuos, en la identidad especular que devuelve la sociedad, sino también en las normativas y las discusiones de las políticas públicas. Entonces, aquí tenemos un tremendo tema, y que es el tema de la última solución a la materia indígena mapuche, relación pueblo mapuche-estado, que es el acuerdo de Nueva Imperial, que cuando uno lo mira con el tiempo de una conquista indígena, surgió de los movimientos indígenas, no es el Estado que dijo voy a hacer, digamos, una institucionalidad indígena. Esta fue una demanda, como muchas cuestiones en esta materia, pero que es un acuerdo que hoy día, cuando lo miramos, encontramos más razón a esta frase que dice que fue una solución en la medida de lo posible, propia de su época. Y perdonen lo ilustrativo, pero es algo que puso en la mochila de la CONADE como principal institución que hoy día me toca dirigir, una mochila que en ese momento tenía 2 cuadernos y que hoy día, 31 años después, tiene una enciclopedia, donde esa columna ya obviamente no da abasto para lo que ha sucedido en este intertanto, que, insisto, es un reposicionamiento de lo indígena que tiene mucho que ver también con el posicionamiento en la legislación, en los derechos, en la visión de derechos humanos, en el convenio 169, en la caída de los
racismo y discriminaciones que fueron muy duros durante el siglo pasado, y que ha abierto más espacio para que exista una identidad que coincide, creo yo, cuando uno lo mira en un contexto general, también con un evento donde cayeron las normatividades, que fue el estallido social, que podemos tener muchas lecturas, pero yo creo que nadie puede negar que había colores indígenas y un, digamos, manifiesto indígena muy visceral que afloró apenas se pudo y se tuvo la oportunidad. Entonces, esa sociedad chilena hoy día siente que debe mirar de nuevo este tema. Y han habido 2 oportunidades en esta administración, lo cual no es poco decir. La primera, la Convención Constitucional, que fue un proyecto que se tiñó de indigenismo y que trató de normatizar también no solo el convenio, sino la Declaración de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. Algunos dicen se pasaron un par de pueblos, he escuchado, yo creo que es ilustrativo porque, bueno, la democracia, Chile dijo, no estamos preparados para ese estadio. Pero aquí viene el segundo intento, que fue el Consejo, que a pesar de la otra mirada política tenía también un componente indígena, postulaba inclusive el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y luego viene creo una audacia política de esta administración, que es decir, este es un tema que no podemos sacar el cuerpo, ya es un tema urgente, necesario. Tenemos un conflicto que desde el 97 en adelante principalmente ha eclosionado y que ha generado focos de violencia, descontento, de desconfianza con el Estado, que no le hacen bien a una sociedad que tiene que madurar y tiene que reencontrarse a sí misma. Entonces, siento que el presidente Boric, cuando crea esta comisión, hay una porfía en decir, tenemos que discutirlo de nuevo. Sé que hubo un rechazo de la Convención Constitucional, pero veamos como país qué es lo que necesitamos en esta hora y edad para la cuestión indígena, como soluciones, como caminos, porque lo que tenemos proyectado al futuro no pinta bien, ¿ya? Y en ese sentido se crea esta comisión, con un sentido de urgencia, de necesidad, y con una visión que fue mucho más pragmático que teórica, porque las 8 comisiones anteriores han hecho muy buenos diagnósticos. Yo creo que esa etapa, hay una buena lectura, estaba agotada, y la etapa que se abrió y que estamos viviendo a partir de la comisión es una etapa que el presidente la orientó hacia las soluciones, hacia los caminos de salida, hacia la práctica. Y retomó una idea que es propia del senador Buenchumilla, que fue copresidente en esta comisión, que es que hay que asumir esto como un problema político, y por lo tanto fue una comisión política. En ese sentido, una comisión negociadora, donde los diferentes intereses representados en esa comisión tuvieron que sentarse a ceder, a encontrar caminos del medio y tratar de llegar a un acuerdo que visualizara un camino para esto. Entonces, creo que eso es el contexto de por qué estamos discutiendo esto, y la novedad de esto es que estos 8 comisionados que se sentaron con intereses que están representando a 19 partidos políticos en todo el espectro de los partidos existentes a junio del 2023, llegaron a un acuerdo que fue supramayoritario, ya que nosotros sabemos, en democracia las mayorías absolutas, los 2/3 y los 4/7 son temas casi inalcanzables en una situación de dualidades, y en esta materia se alcanzaron 7 de 8, lo cual es algo que tremendo, nos tiene muy contentos primero, pero que es algo que no sirve absolutamente de nada si no pasa a la práctica. Y la práctica política hoy día indica procedimentalmente que esto tiene que ir a la consulta del pueblo mapuche, que es lo que está iniciando. El presidente anunció en cadena nacional, y ese proceso es el que vamos a abocarnos en todo lo que resta de administración, que va a ser la principal política pública indígena que va a tratar de posicionar al presidente Boric en su administración. Genial, tremendo. Milán. Bueno, recordar, claro, Chile es un país de diversidad, y no solamente Chile, sino que somos una América indígena, y creo que es de ahí el valor que dice Álvaro, el tema de las diversidades, pueblos mapuche, aymara, quechua, aricanantay, los pueblos indígenas de Australia. Es decir, Chile tiene una diversidad que no ha sido reconocida históricamente, y también la legislación nos ha ayudado mucho a ese reconocimiento y hacer reconocimiento de las identidades, y las identidades significa también reconocimiento de la territorialidad, de los derechos, de los sistemas de gobierno, hay una serie de sistemas que también tienen los pueblos indígenas, algunos que han sobrevivido más en la historia y otros han tenido más una relación más de sincretismo, y también revalorizar que han habido varios intentos en la política pública de establecer algunas soluciones
por ejemplo, la que planteó el presidente Lagos, donde se hizo un informe de verdad y nuevo trato, donde los propios pueblos indígenas revalorizaron, consignaron sus historias. Entonces yo creo que ahí es un muy buen material para aquellos que quieran conocer la historia, Totalmente, los un muy derechos buen informe. consuetudinarios. Los mismos grupos, pueblos indígenas, historiadores indígenas contaron su historia, cosa que no estaba contada en la historia oficial de Chile. Entonces ahí podemos entender todo este proceso de intento de asimilación, de integración, de chilenización en el norte, y podemos comprender más bien las claves del día, por qué estamos, como decía Álvaro, donde estamos. Es porque hay una historia que precede a esto, donde nos olvidamos que América es indígena, Chile es indígena, que hubo un proceso de pacificación de la Araucanía, que fue, ¿cierto?, un proceso violento, y en el cual hubo una imposición normativa, administrativa, social, de derecho, y por lo tanto ahí se necesita recobrar, reconocer, revalorizar el tema de las identidades. Y esto creo que el valor es que nuevamente el Estado se sienta a la mesa, reconoce eso. Es un proceso político sin duda, si el reconocimiento tiene que ser político, todos los reconocimientos que han tenido otras naciones, la reparación histórica que han hecho otras naciones ha tenido un contexto político. Cuando se discute las cuotas en el Parlamento, también hay que darle una voz también a los pueblos indígenas dentro del Congreso. Por lo tanto, estos son acuerdos que requieren de una política pública, pero también de un consenso cultural de la sociedad chilena. Es bien importante, como hay un desconocimiento, una desvaloración, y un desconocimiento también en la formación, en la educación, en el Ministerio de Educación, en los sistemas de salud. Bueno, es necesario que tengamos un mayor conocimiento de los pueblos indígenas, de su cosmovisión y su cultura. Desde ahí entonces uno se planta a decir por qué tenemos que hacer entonces este reconocimiento constitucional que ha venido planteándose del año 91, 1989, imperial. Así es, acuerdo no imperial. Hubo un pacto por los partidos que estaban ahí reivindicando la vuelta a la democracia, hubo un compromiso con las organizaciones indígenas de plantear, de reconocer el convenio 169, de tener una ley indígena y de tener un reconocimiento constitucional. Es decir, venimos planteando este reconocimiento constitucional desde hace muchas décadas, por lo tanto... Pero siempre hubo negativas, ¿no es cierto? Claro, porque finalmente de esas tres aspiraciones, finalmente lo que se logró fue la ley indígena. Y el convenio 169 se pudo lograr cuando hubo una modificación a la Constitución del 80 del año 2005. Recién ahí tuvimos la capacidad de tener los quórum necesarios para ratificar el convenio 169. Entonces, ¿qué más político este tema? Total. Cuando la sociedad necesita decir, sí, nosotros nos comprometemos internacionalmente con los derechos del pueblo indígena en general. Absolutamente. Porque esta variable política en el abordaje de este problema, que este es un tremendo problema, ¿no? Como se habla de macro zona sur, este es un macro problema, ¿no? Que arrastramos muchísimos años. Que claro, ¿no? Un problema histórico, ¿no? De la relación del Estado, primero con los pueblos originarios en general, pero luego con un pueblo originario en particular, ¿no es cierto? De una historia de conflictividad, de resistencia, en fin. Y que en los últimos años, y creo que ahí tu director has sido testigo, ¿no? Porque ahora estás en el cargo de director nacional, pero antes fuiste fiscal del servicio y te tocó ver, incluso un poquito antes, ¿no? Uno ve como el tema se fue abordando desde otra perspectiva, que no es la política, desde la perspectiva más bien de la seguridad, ¿no? Y uno veía que, por ejemplo, la propiedad indígena de la Araucanía, que es el tema en cuestión, ¿no? Se regulaba a través de leyes de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hubo una tendencia de reducir la discusión democrática y de reducir el conflicto mapuche, por decirlo así, a más bien normas que pensaban en el conflicto, que era un conflicto importante, que sigue siendo, ¿no? Trabajado, en fin, pero que sigue siendo un conflicto importante, ¿no? Que no era un abordaje político. Sí, es muy interesante, porque yo creo que el problema indígena, porque hay que llamarlo así, o cuestión indígena, si no queremos colocarle un adjetivo cargado de valor, en el contexto comparado
es para los países que han transitado este camino un wicked problem, un problema que llega a ser diabólico de lo complejo, multifactorial que es. Y que por lo tanto es un problema difícil que las sociedades tienden a abordar y a poder procesar cuando alcanzan estadios de madurez que son suficientes como para poder verse al espejo y reconocerse, descolonizarse quizás de cierta manera y poder ver la otredad que habita en nosotros. Y en esta materia, cuando uno ve los abordajes que han tenido los diferentes gobiernos, visiones políticas respecto a la temática indígena, va viendo que se han intentado prácticamente todas las formas, pero siempre de manera unívoca. O sea, o esto es de seguridad y deja de ser, digamos, de derechos humanos, o esto es de fomento productivo y deja de ser de restitución territorial, y siempre con miradas que son muy cortas y que no han resultado, no cabe ninguna duda. Ya, yo quiero dar un ejemplo. En el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera hubo una apuesta por transformar esto en desarrollo y fomento productivo, que fue muy parecido al primer gobierno. El 20B, que es el mecanismo de reparación histórico que contempla la ley indígena respecto a situaciones de problemas de tierra derivadas de desmedros y titulaciones indígenas, se congeló y se traspasaron todos los recursos a convenios que fueron con CNR, con INDAP, orientados al fomento productivo, y al 20A, que son mecanismos de subsidio individual. Entonces había una mirada distinta. El resultado de esto fue que aumentaron en un periodo muy corto, 2020-2021, en un 688%, hay una nota de la tercera, las usurpaciones de predios. Entonces hay una lección que creo que se ha aprendido en esta institucionalidad indígena sujeta a revisión, que fue la Comisión para la Paz y el Entendimiento, de poder ver que aquí lo que tenemos es una ausencia o retroceso del Estado, o miradas cortas o parciales respecto a la indígena que tienen que ser superadas, y tenemos que tener una mirada mucho más holística. Y tenemos que abordar todos los componentes. Esto no es solo pobreza multidimensional, lo es ciertamente, pero es mucho más que eso. Es rezago socioeconómico, más desmedro cultural, es expoliación territorial, es por supuesto falta de oportunidades, y es racismo y discriminación. Entonces, cuando uno ve todo este panorama, las soluciones parciales no sirven. Y la lección que hemos sacado, y que la Comisión Paz y Entendimiento yo creo que ve ese camino y lo aborda, es poder ver que la institucionalidad y la desatención o abandono de la institucionalidad indígena en cuanto a la mochila que fue cargando estos últimos 31 años no ha dado buenos resultados, y que lo que se necesita es volver a reposicionar al Estado, al diálogo, a las confianzas, a las respuestas dentro de la institucionalidad y no fuera. Y eso nos enseñan a nosotros en Derecho en la primera clase. O sea, que la autotutela es cuando falla el Estado y falla la política. Y eso es lo que ha fallado acá. Entonces hay que volver a fortalecer el músculo institucional, darle más herramientas, dar soluciones reales. Porque eso es lo que hoy día necesitamos para una parte importante de la población que está de Biobío a los lagos, y donde, a su vez, por supuesto, tenemos aspectos de seguridad que han ido eclosionando que hay que abordar. Claro. Entonces es un problema multifactorial, y el abordaje tiene que ser multifactorial. No, de acuerdo, y además la evidencia, como tú contabas, ha ido demostrando que el hacerse cargo de este problema desde una mirada que además la mirada más bien occidental, no ha dado buenos resultados. Yo no sé, estas ideas, por ejemplo, que tenemos, que son como de sentido común, que el propietario de un terreno tiene que explotarlo, y ese terreno entonces tiene que producir, y en términos económicos, que bueno, es una de las cosas que entiendo se van a corregir hoy día, digamos, facilitando un poco los negocios jurídicos sobre propiedad indígena, que está bien restringida la ley indígena. Pero esta idea no es necesariamente la idea del pueblo mapuche, o de todo el pueblo mapuche, ¿no? Si es que uno puede hablar del pueblo mapuche más en términos también de ficción, porque al final uno, cuando habla con un pueblo originario, en realidad ve que hay distintas pulsiones, hay distintos grupos que tienen, y es distinto. Entonces este abordaje desde lo que a nosotros como occidentales, ¿no?, por decirlo así, nos parece bien, la tierra hay que explotarla y producir, puede que no sea la que le satisfaga el ideario de una comunidad más, de un pueblo originario como el pueblo mapuche, que es muy común, por ejemplo, esta idea de que la tierra hay que dejarla descansar, por ejemplo.
cosa que a nosotros nos parece más bien ajena a nuestra tradición, a nuestra cultura. Vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos vamos con una canción de una artista francesa que se llama Sass y que habla de la importancia de no perder de vista quiénes somos y de dónde venimos, que es el tema que estamos debatiendo, ¿no? Las culturas que habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, entonces antes de la conformación de la nacionalidad chilena. Sass, voy a decirla en español porque ahí sí que yo estudié francés en Arica, así que mi pronunciación no es la mejor. Si alguna vez olvido. Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de Camilo Mirosevich. Estamos con Álvaro Morales Marileo, director nacional de la CONADI, y con la profesora Milén Valenzuela, profesora de Derecho Constitucional de acá de la Universidad Central. Yo quiero preguntarle a Álvaro sobre ya las medidas concretas que propone la Comisión en este informe y qué se viene. Muy bien. Bueno, el informe de la Comisión toma los diagnósticos anteriores. Ahí yo comparto lo que se dijo acá. Yo creo que
mejor documento para alguien que quiera adentrarse en esa otra historia es el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, para todos los pueblos, escrito con la amplitud de miradas, que es un Balech o Retic de los pueblos indígenas. Entonces, creo que ese es el piso sobre el que partió la comisión. Obviamente hubo un proceso participativo, se hicieron más de 150 audiencias, se escucharon más de 500 representantes en los casi 2 años, y hubo diálogos también territoriales que convocaron a más de 5.000 personas. Y acá yo quiero relevar algo, un poco el tras bambalina. Yo participé el día 1 como representante de CONADI en el comité experto, que era el soporte técnico de la comisión. Y es increíble, y creo que hay ahí una lección ética, como estas personas que conocemos, algunos muy connotados como Alfredo Moreno, el señor Huenchumilla, por ejemplo, que están en la antípoda de las visiones ideológicas, políticas, experiencias, digamos, trasfondos socioeconómicos, culturales, etcétera, se sientan y partimos muy lejanos, con, digamos, saludos muy fríos, muy protocolares, mucha desconfianza, muchos golpes cruzados, y luego que, digamos, cada parte fue exponiéndose obligatoriamente y con respeto a ver audiencias y situaciones y testimonios directos con inmediación de lo que no había visto desde su posición, hubo un tránsito hacia la empatía, que es algo natural, porque el ser humano reacciona al dolor ajeno, y creo que eso fue clave dentro de la comisión para que las distintas miradas se fueran suavizando, edulcorando y se abrieran a un diálogo que llevara hacia caminos del medio. Y ahí quiero colocar a la CONADI. La CONADI fue la primera sentada al banquillo. En las primeras sesiones éramos los culpables de todos los males de Biobío a los lagos. Y fue muy difícil porque faltaba información que tuvimos que construir, tuvimos que hacer un tremendo trabajo, digamos, de respaldo, y poder demostrar que las políticas públicas que se le encargaron a CONADI el año 1993 tenían un contexto que hoy día es distinto, y donde la CONADI ha hecho todo lo que puede con lo que tiene. Entonces la primera visión era desaparece CONADI, y terminamos hoy día con un informe que dice hay que fortalecer a CONADI. Entonces creo que hay que relevar ese tránsito, porque no habla solo de CONADI, habla del entendimiento de que las cuestiones indígenas han sido desatendidas por el Estado y que requiere una mirada donde las posicionemos con su peso específico y dotemos de los instrumentos, las herramientas, la capacidad orgánica, operativa, presupuestaria, para que las políticas públicas indígenas se den. Las políticas públicas indígenas son discriminación positiva. A algunos no les gusta, ven sujetos privilegiados, ¿ya? Y fue lo que tiñó de fantasma el proceso de la Convención Constitucional. Pero las políticas públicas se justifican porque hay un rezago que ha generado el Estado por acción y omisión, lo dice la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, y obviamente hay una resignificación de la memoria, hay una responsabilidad que tiene una asignación de responsabilidad, pero tiene que haber una reparación para poder transformarlo en justicia y camino, digamos, de futuro. Y en ese tránsito operó la Comisión Paz y Entendimiento, viendo que estamos sumidos en una asignación de responsabilidad que no camina necesariamente hacia vías idóneas de reparación. Y entendió que este problema es multifactorial, como decíamos, y lo abordó desde todos los puntos de vista que hoy día vemos en la Comisión: reconocimiento y justicia, lenguas y cultura, resignificación de la memoria, tierra y territorio, desarrollo territorial, reparación integral de víctimas, nueva y mejor institucionalidad. Entonces hubo un círculo que se cerró en una visión que operó sobre este diagnóstico, y que hoy día la verdad es que es un informe que, al ser puesto al escrutinio público, ser sometido a la observación pública, ha ido madurando de buena manera. Yo, donde he ido y con distintas visiones, ha habido una valoración de que es un intento razonable, positivo, y que lo que viene en este informe es de un camino práctico que es perfectamente posible, con los respaldos políticos, de implementar, porque sería ad hoc a la hora y de la edad en que está la sociedad chilena. Doy un ejemplo: el profesor Carlos Peña, gran pensador, fue mi profesor de Civil 1, lo padecí porque es un profesor que, digamos, marca la pauta. Estuvimos en un seminario hace poco en la Universidad de Diego Portales, y contra todo pronóstico y miedo de este humilde estudiante todavía, él tuvo una muy buena evaluación del informe, y eso yo lo valoro mucho desde el contexto teórico. Pero también en los territorios nos hemos sentado y hemos visto con dirigentes y otros que en realidad lo que se ve cuando caen los telones fantasmales de las posverdades e intereses es que este realmente es un camino de salida que
puede ser perfectible, pero que tiene un sendero ya demarcado que cumple los estándares que se le pedirían a un informe de este tipo. Entonces yo estoy contento con eso, dado el abordaje multifactorial y obviamente la valoración que ha tenido en los distintos estratos de análisis. Pero una pregunta, por favor. Dentro de las recomendaciones que señala el informe, ¿cuál sería, a tu juicio, la que te gustaría destacar? Así como bien concreto. Sí. En concreto creo que es un ecosistema, que hay que entenderlo como eso, una retroalimentación de unos puntos sobre otros. Por ejemplo, uno no podría pensar hoy día en avanzar sin que hubiera un reconocimiento político, que es lo que falta. Somos un par de países de Latinoamérica con alta indigeneidad que no tenemos reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y es un oxímoron, una paradoja. Entonces, uno debería tender a pensar que ese elemento que es basal, que está en la estructura, en la pirámide de Kelsen, está ahí y que se tiene que operativizar. Pero también está este componente de poder asentar por qué estamos reparando e invirtiendo todos los chilenos en esto. Primero, porque es un problema que tenemos que asumir y abordar. Pero segundo, porque tiene una justificación que está en la resignificación de la memoria. ¿Pero cómo lo haces en concreto? ¿Eso va en las políticas de educación? Exactamente. ¿Dónde va eso? Muy bien. Paso ahí a detallarlo. El reconocimiento constitucional es algo que ya está consultado, que debería ser algo que debería caminar relativamente fácil. Cuando uno sigue, se encuentra con diferentes líneas. La primera y gravitacional, si es que uno lo quiere explicar en simple, es la tierra y la reparación o restitución territorial. Y ahí lo que hace este informe es poder sacar una radiografía que es inédita, porque los datos no estaban, los construimos, y poder ver que el Acuerdo de Nueva Imperial ofrece hoy día salidas que los últimos 10 años, la verdad es que son salidas ilusorias, porque cuando yo entrego una aplicabilidad de una reclamación 2018, hoy día la Comisión llega a la conclusión que los últimos que están en la fila pueden llegar a demorar 162 años en que lleguemos a una solución de restitución territorial para ellos. Por lo tanto, hay que avanzar un sistema que lo comprima y ofrezca soluciones para una generación que esté viva, ¿ya? Y en ese sentido ofrece un sistema que apela a pasar del paternalismo, que es lo que ha habido hoy día, que hay una diversidad, muchas formas de habitar la indigeneidad, pero a todo el que pregunta la solución es tierra. Entonces acá se pasa a invertir la matriz, se coloca la libre determinación de los pueblos para poder elegir formas de reparación, que es algo que también han tenido otros países y lo han avanzado bajo dos premisas. Una, fuerza de la realidad, que los inmuebles son de demanda inelástica, o sea, por más que los demandemos no se reproducen, son los mismos. Entonces hay un límite ahí. Y segundo, que insisto, hay muchas formas de habitar la indigeneidad y los esencialismos de repente son medios folclóricos. Entonces también hay que invertir la matriz, preguntar y decirle, mire, de las opciones, ¿qué es lo que usted quiere? Y eso viene ahí, una diversificación de las formas de reparación, que inclusive llega, y esto fue muy discutido, pero quedó a que tiene que tener un plazo donde, si es que no se ejerce, en este caso viene una recomendación de 6 años para elegir las formas de reparación. Inclusive es posible que tú retires los fondos no ejecutados y los percibas y los gastes de la manera que tú estimes conveniente. Hay una posibilidad de acompañamiento del Estado los primeros 6 años y luego, si es que tú decides esperar o la verdad no te satisface ninguna de las opciones, puedes retirar ese dinero. Eso es algo que cambia diametralmente. Hoy día nosotros es tierra, tierra, tierra. Y yo creo que eso permite darle una válvula de salida a la demanda que hoy día tenemos, que en 162 años, aunque tengamos los dineros, no vamos a tener la tierra. Entonces acá se posiciona esto y se dice, bueno, esto tiene que operar con esta diversificación de la oferta de reparación para que los pueblos decidan qué es lo que necesitan y en ese sentido pueden optar, y aquí viene lo que decía Camilo, o sea, el tema de la tierra es el tema central, pero el tema de la tierra tiene varias variables. Uno es, nosotros vemos desde Occidente que la tierra se explota. Los pueblos indígenas en realidad habitan la tierra, conviven en el territorio. Y algunos quieren emprender agropecuariamente, de la manera que estimen conveniente, pero otros quieren vivir una vida tranquila, cuidando el territorio y el medio ambiente, y eso es respetable. Entonces, primero hay un cambio de idea de que la institucionalidad indígena de reparación no es una institucionalidad de fomento productivo, es una institucionalidad que busca que la cultura se proteja, tenga una base material y se proyecte, perviva, ¿ya? Porque el declive que tenemos hoy día es de las culturas, ya no de los sujetos indígenas, sino de la cultura, la cosmovisión, la lengua, y eso está muy documentado. Y abre el abanico para poder otorgar diversas opciones de crecimiento material para que las personas tengan vidas dignas que permitan que eso que los hace especiales florezca, se proyecte y es parte, tú lo decías, Milén, del patrimonio
que tiene no Chile, sino, digamos, la evolución humana en cuanto al tejido cultural. Álvaro, pero eso ¿qué significa? Que tú puedes optar a becas para ir a la universidad. Así es. ¿Cómo en concreto cuál es la oferta que podrían tener? Sí, Perdona, ¿y cuándo se da por satisfecha la demanda? Que es uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, del sistema. Claro. Sí, hoy día, primer tema, la pregunta de Milén. En ese sistema de reparación que viene pensado, efectivamente hay una apertura que no es una apertura taxativa. Hay algunos ejemplos, y se coloca soluciones habitacionales. Por ejemplo, hay muchos peñas también que necesitan enviar a sus hijos a estudiar y necesitan que vivan en la ciudad para que puedan surgir dentro, obviamente, de un contexto social, capitalista, neoliberal, etcétera, porque hay que tener las herramientas y necesitan quizás un departamento en la ciudad para que ellos puedan habitar y tener un futuro mejor y no quedarse criando chanchos en el campo. Y eso se puede. Por otro lado, vienen los temas de estudios de posgrado, también se puede. Vienen los temas de fomento productivo, inversiones en infraestructura, salas de proceso, maquinaria, para poder mejorar la explotación silvagropecuaria, también. Es decir, todo lo que usted necesite que sea algo que le permita salir adelante en mejores condiciones, está contemplado, ¿ya? No hay una taxatividad. Y si usted no quiere ninguna de estas opciones, al final del camino, a los 6 años desde que se le otorgó la posibilidad, puede optar a recibir esto en dinero efectivo, ¿ya? Y eso es un salto, creo yo, adelante, que rompe muchos paradigmas y que probablemente también, si es que se llega a llevar a la práctica, va a echar abajo muchas mitologías, porque tenemos también, y especialmente en los indigenismos más duros, un paternalismo o una creencia de que sabemos lo que los pueblos indígenas quieren. Claro. Hay que verlo. Yo creo que eso también es un avance y es una apertura. Y en la pregunta de Camilo, disculpa Camilo, ¿cuál era? ¿Cuándo se da por satisfecha la demanda? O sea, ¿cuándo el Estado puede decir, mire, nosotros saldamos esta deuda histórica con el pueblo mapuche? Ese es el otro tema, porque en el sistema actual, por una cuestión de diseño, se establece que el sujeto de reparación es la comunidad indígena. Y la comunidad indígena se puede conformar con 10 indígenas que hayan tenido o poseído tierra en común, una de las 3 formas que están en el 9.10 ahí de la ley indígena. Y cuando se creó la ley indígena, la verdad es que yo siento, no está expreso desgraciadamente en la técnica legislativa, alguna vez Contraloría se pronunció, de que en realidad se pueden hacer máximo 3 comunidades por titulación o por territorio, ¿ya? Pero eso la verdad es que hace mucho tiempo, ya por las presiones de las mismas comunidades se vino abajo, la Contraloría dijo, mire, la ley no es clara, entonces la verdad es que tampoco podemos aquí coartar el derecho a asociación, y hoy día tenemos muchas comunidades que se siguen creando después de una segunda generación, tercera generación, o con gente que empieza a volver de sus éxodos semi-obligatorios a las urbes. Claro, ¿ya? Y ocupan el mismo título, ¿cierto? Pues, entonces eso reproducía la demanda. Hoy día, tras 31 años, lo que ofrece el informe de la Comisión es también, porque es necesario lo que dice Camilo, decir, mire, tenemos que ordenar esto. Este sistema abierto obviamente no tiene ningún sentido, es infinito. Por lo tanto, tenemos que ordenarlo y se van a generar hasta 3 reparaciones por titulación, ¿ya? O sea, usted se puede asociar, puede crear las comunidades que usted quiera, pero a la hora de la reparación, la tercera comunidad que demande por antigüedad, obviamente va a dejar que ese título quede ya satisfecho, ¿ya? Que es algo que faltaba, una regla de clausura. Y eso uno puede decir, bueno, pero esto atenta a los derechos de los pueblos indígenas. La verdad es que en los 31 años tenemos 4.400 aproximadamente comunidades constituidas. Entonces, la verdad es que en los 31 años el tejido social indígena existe, está afianzado. Lo que sí hay es constitución de nuevas comunidades, y esas nuevas comunidades el sistema no las cierra, porque mientras no se modifique la ley indígena no podemos no cerrar. pueden negar la constitución de la nueva. Y viene una propuesta de un segundo fondo para aquellas comunidades que constituidas no han demandado y pueden demandar un título que no haya sido demandado obviamente 3 veces, o comunidades que aún que no existen se constituyen y demandan un título que no ha sido demandado nunca. Y ese es un segundo fondo que se le asigna una regla clausuradora de presupuesto. Es decir, este es el fondo, el plazo es hasta que entre en vigencia el nuevo sistema. Si usted lo demanda, se va a repartir el fondo. Si hay menos, se reparten más. Si hay más, se reparten menos. Y luego viene una cuarta forma de reparación, que es contemplar algo que la ley indígena dejó fuera, y que es el componente de la ocupación tradicional, que es muy propio del convenio 169 y de la realidad de otros países donde los pueblos indígenas pervivieron en el territorio pero sin titulaciones reconocidas. Y es algo que acá queda absolutamente offside, y se toma eso, se dice, el sistema nunca ha dado esta posibilidad y nosotros vamos a dar una posibilidad de que esas comunidades que tuvieron ocupaciones tradicionales, que se perdieron por acción y emisión del Estado,
puedan demandar un fondo que también está limitado y que va a ser discernido por un tribunal arbitral que va a fallar en equidad. Ojo con esto, y yo creo que eso es muy importante porque no estamos colocando el derecho occidental sobre la cosmovisión indígena, sino estamos tratando de ver la justicia sobre todo. Y ese último grupo va a poder acceder a reparaciones repartiéndose ese fondo si es que son validadas por ese tribunal arbitral. Entonces hay un proyecto de mudar lo que es hoy día lo territorial del Fondo Tierra y Agua, que es tierra, en una sobredemanda existente, a pasar a un nuevo sistema donde exista una institucionalidad que primero tenga una cabeza política que hoy día no existe. El Ministerio de Desarrollo Social es lo que ve hoy día políticamente la materia indígena, y estamos mezclados con las catástrofes, con la pobreza, y obviamente no tenemos una mirada que es peculiar a la temática indígena. Entonces se ofrece una autoridad de alta jerarquía, que el ministerio está consultado, puede ser una subsecretaría por lo pronto, que tome esto con la mirada que merece, dirija, coordine, diseñe, y la ejecución de las políticas quede en CONADI, y una nueva agencia de reparación que se crea, que en el fondo se lleva una tarea bien concreta del Fondo Tierra y Aguas, que es salir a buscar las formas de reparación, los predios. ¿Por qué? Porque hoy día el sistema funciona de una manera que es un tanto perversa. ¿En qué sentido? Que yo le entrego una reparación a una comunidad y le digo, bueno, usted tiene que salir a buscar los terrenos que quiere comprar. Y eso genera un caos, claro, miedo, y además no están las capacidades para poder salir a buscar esas tierras. Y no somos corredores de propiedades, ¿ya? Claro. Y quedan a merced muchas veces de sujetos que aprovechan esa vulnerabilidad. Claro. Entonces, la agencia de reparación se transforma en una agencia estatal que sale a buscar esto con las capacidades del Estado, a negociar con los grandes grupos empresariales, con las forestales, con los particulares, y logra armar un pool de oferta que coloque sobre la mesa y evite que esa carga se la lleven las comunidades. Entonces, ese sistema de CONADI, agencia de reparación, con esta nueva cabeza política y con un presupuesto que obviamente sea necesario para cubrir esta demanda que tenemos y comprimirla hacia un máximo, se estima, de una generación, 15 años aproximado, es lo que ofrece la Comisión Paz y Entendimiento en materia territorial, ¿ya? Que es el abordaje 1, que es el central, como decía Milén, pero el ecosistema está dado por el reconocimiento político, está dado por la resignificación de la memoria, está dado por la potencialización lingüística cultural de la cosmovisión e identidad, y está dado también por el otro componente del desarrollo territorial que falta, que hoy día es que CONADI en el sistema entrega tierra y luego, hasta luego, y hay un peregrinar de las comunidades para poder buscar cómo trasladarse y explotar esas tierras donde no hay, desgraciadamente, organizado un sistema que el Estado asuma como un deber de llevarlos a una habitabilidad. Entonces se abre otro fantasma que está particularmente en la multigremial, en la Araucanía, que dice, miren, las tierras indígenas están abandonadas. Entonces hay una pérdida de sustentabilidad silvagropecuaria, hay un peligro en aquello. Y es algo que lo hemos conversado muchas veces y es relativamente simple. Claro, evidentemente sin los recursos hay una demora en llegar y habitar y los que quieren explotar los territorios. Pero los que tienen las oportunidades muchas veces lo hacen y lo hacen de mucha mejor manera que el promedio. Y hay también grandes ejemplos donde, por supuesto, las capacidades están distribuidas en la sociedad de manera igualitaria, si faltan las oportunidades. Entonces, eso también viene contemplado ahí. Y creo que hay un punto no menor, que es transversal, que también hay un reconocimiento de la reparación a las víctimas, pero a las víctimas en el sentido amplio. No a las víctimas de la violencia rural, de los ataques terroristas exclusivamente, sino también las víctimas de cualquier tipo de violencia ejercida por agentes particulares o estatales. Y eso hay que catastrarlo, eso, al igual que el informe Rettig y Walech, hay que ponderarlo y eventualmente hay que avanzar en las formas de reparación. Esa vía es para todos. ¿Te estás refiriendo a qué periodo? ¿Hasta qué periodo histórico? ¿Estás hablando de la dictadura, por ejemplo? ¿También incluye ese periodo? No. Lo que la comisión llegó a acuerdo, hubo distintas miradas, pero el acuerdo al que se arribó es posicionar el 97, el hito de la quema de camiones que abrió, digamos, la violencia rural vinculada a la causa indígena, como el hito inicial, que también está más o menos acorde con espacios de prescripción o de revisión o de disponibilidad de antecedentes que hoy día podrían ser viables. Años, casi 30 años. Estamos hablando de casi 30 años. Así que fue la prescripción adquisitiva máxima original del Código Civil, ahí hubo muchos, obviamente, opiniones. Y esa es la propuesta a grandes rasgos. Es una propuesta que sí tiene sus complejidades, que hay que leer, entender, pero
cuando uno compara lo que tenemos con lo que se ofrece, es una propuesta que la verdad ha sido vista, y aquí no es mi opinión, como una propuesta razonable, viable y que debería ser un camino a seguir. No, un tremendo esfuerzo colectivo, donde un tema que es de muy difícil solución, ¿no? Además pasa por soluciones de largo plazo, ¿no? Esto no hay respuestas mágicas, y ya hemos dicho, los esfuerzos de cambiar cuestiones en general han ido fracasando, ¿no? Porque este es un problema que es multidimensional. Yo creo que probablemente la mayor riqueza, yo he estado bien lejano al proceso, ni siquiera me he leído el informe, la verdad, ¿no? Cuando otro día lo busqué no lo pude encontrar, pero yo se lo envío, pero lo voy a leer con calma, ¿no? El informe del 2003 lo leí y lo ocupo, ¿no? Porque creo que buenísimo, es buenísimo, porque te da la historia, pero además te da una historia que fue contada con distintas fuentes, ¿no? Y incluso cuando no hay acuerdo a hay notas en ese informe donde dice, mira, esto hay 2 textos sobre esto, en fin. Yo creo que la mayor riqueza de este trabajo es que no se abordó desde una sola mirada, ¿no? Desde la mirada de la centroizquierda, por ejemplo, ¿no? Que además la mirada de la centroizquierda ha ido cambiando, ¿no? La mirada de este propio gobierno, cuando asume a casi 4 años después, también es mucho más madura, menos romántica, ¿no? Que mucho de lo que abunda en el tema indígena es el romanticismo, y al poco andar, cuando uno está ahí metido en el tema, ¿no? Se da cuenta que no tiene mucha realidad, ¿no? Los pueblos originarios son personas, y como toda persona humana tiene cosas buenas y defectos y virtudes, ¿no? Entonces esta idea de romantizar no es muy buena. Y el gobierno pudo haberse quedado en esa idea y haber contribuido entonces una solución a esto desde la mirada de la centroizquierda. Pero creo que acá, y ahí está la gran virtud, es que conformaron una comisión de gente que pensaba distinto, ¿no? Un exministro que, como decía el director, tiene toda una trayectoria vital. El exministro Moreno fue gerente de Falabella, tiene toda una de la CPC, y bueno, ministro de Desarrollo Social. Y que fue un gran aporte en esto, ¿no? Una mirada, una senadora que es del partido totalmente opuesto, ¿no? al gobierno, que es la senadora Aravena, ¿no? El Partido Republicano. Bueno, hoy día tuvo que renunciar a propósito de esto, que son al final personas que representan las distintas miradas de la sociedad, y que no solo enriquecen el trabajo, sino que además hacen otra cosa, le dan cierta viabilidad política a esto, porque como no hay solución milagrosa, y entonces las soluciones son de mediano y largo plazo, supone que lo que se acuerde se va a implementar en distintas administraciones. Si esto se hizo abordado solo con una mirada de la centroizquierda, probablemente no tuviese ninguna vocación de permanecer en el tiempo, ¿no? Con los cambios de gobierno. Esto que se hizo, yo digamos, de nuevo, sin haberme metido a estudiarlo, cosa que voy a hacer, porque yo creo que es un deber cívico, ¿no? Saber esto. Las líneas gruesas, ¿no? Es un ejemplo que yo felicito, valoro. Creo que más allá del resultado, es difícil saber si esto va a resultar o no. El tiempo va a ir diciendo, porque al final hay una distancia entre lo que uno piensa, acuerda, y luego cómo se ejecuta, y las percepciones sobre si algo se logró o no pasan harto por la ejecución, por la cosa más chica, por las experiencias individuales, por cómo te atendió el funcionario, y ahí uno dice, este servicio es bueno, este servicio es malo, ¿no? Todo eso queda tiempo, y esa valoración hay que hacerla después, pero yo creo que ya lo de hoy día es un tremendo avance que de nuevo hay que felicitarlo. Y yo, ya concluyendo con nuestro programa, quiero agradecer a Álvaro Morales Marileo, director nacional de la CONADI, por habernos acompañado, y a la profesora Milén Valenzuela también por ser la coanfitriona de este programa. Te damos un minuto final, Álvaro, para que puedas despedirte. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Yo sé que estos temas parecen estar lejanos de la capital, pero conviven con nosotros, son asuntos de Estado, en definitiva, y creo que es el abordaje que le ha dado la comisión. Y se vienen tremendos desafíos. Un desafío primero de sensibilización de esto, que es la famosa etapa cero de cualquier consulta, que es lo que estamos haciendo hoy día, y estamos también volcados a los territorios. Ahora tenemos un seminario que coorganizamos con la Universidad Central y CONADI,
Y luego viene una bajada donde viene lo más interesante, que es que el pueblo mapuche se pronuncie respecto a lo que se está proponiendo. Y por supuesto que va a ser una consulta importante, difícil, pero absolutamente necesaria. Y yo creo que eso es lo que hay que apuntar hoy día, es para que en esta administración se generen las condiciones para que el diálogo se dé, un diálogo de buena fe, donde podamos ver realmente cuál es la visión que tenían acá los sujetos indígenas con su propia voz, experiencia y su diversidad de formas de habitar la indigeneidad, y donde tenemos que sacar las conclusiones, y esas conclusiones quizás no le toquen a esta administración, pero son conclusiones que van a estar sobre la mesa, afianzadas en expectativas razonables, caminos del medio, que yo creo que, como bien dice Camilo, tienen la virtud de tener mucha más viabilidad política que proyectos románticos que muchas veces se quedan en el horizonte, ¿ya? Entonces siento que hoy día tenemos esta oportunidad histórica equiparable al Acuerdo de No Imperial, con la plataforma práctico, jurídico, territorial necesaria, y tenemos que volcarnos a posicionar este tema en el ágora pública. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Milén Valenzuela, por... Gracias a ti, Camilo, por abrir este tema, porque como dice Álvaro, esto es un tema de Estado. Totalmente. Pendiente desde que somos nación, república, que lo profundizamos y que hasta ahora está pendiente. Y que va a seguir estando, ¿no es cierto?, en la opinión pública durante mucho tiempo. Sí, además que como universidad también tenemos el deber de irradiarlo también a nuestros estudiantes y a toda la comunidad académica. Muchísimas gracias. Nos vamos con Green Day, un tema clásico, Ella. Que tengan buena tarde. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Hasta la próxima semana.